Quisiera titular el sermón de esta mañana: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y déjenme comenzar con algo sencillo. ¿Por qué nuestra memoria funciona tan bien, pero casi siempre para lo negativo? Vivimos en un mundo donde nos recordamos más rápido del dolor que las bendiciones. Las bendiciones pasan, pero los que nos dolió, eso se queda. Para recordar las bendiciones necesitamos una libreta, pero para recordar lo que nos molestó, no se olvida ni el nombre, ni la fecha, ni la hora, ni las palabras. Un solo momento incómodo, una conversación negativa puede repetirse en nuestra mente toda la semana, mientras que muchos momentos buenos pasan sin dejar rastro. Recordamos el problema, pero olvidamos la provisión. Cuando algo bueno sucede, seguimos adelante, pero cuando algo frustrante ocurre, lo repetimos una y otra vez. Y sin darnos cuenta, la frustración comienza a hablar más fuerte que la gratitud. Si yo les preguntara hoy qué fue lo que más le molestó esta semana, muchos responderían de inmediato: ya vienen ensayando en el carro. Pero si les preguntara por qué están agradecidos, allí sí decimos: espérame, déjame pensar. Y hay una razón para eso. La palabra agradecer en inglés, thank, está profundamente relacionada con la palabra think, lo cual significa pensar. No agradecemos si primero no pensamos. Para estar agradecido tienes que tomar el momento, el tiempo, ¿para qué? Para pensar. Y cuando la vida está ocupada, acelerada y llena de estrés, pensar es lo primero que dejamos de hacer. Con el tiempo se hace evidente que el distanciamiento de Dios no comienza con incredulidad, sino con la ingratitud. La Escritura dice algo muy parecido en Romanos capítulo 1, versículo 21. La gente conocía a Dios, pero no le honraron ni le dieron gracias. En otras palabras, el problema nunca fue la ausencia de Dios, sino la falta de reconocimiento. Dios sigue allí y Dios sigue aquí en esta mañana. Lo que se había perdido era el dar gracias. Y eso nos describe bien a muchos de nosotros hoy en día. Algunos no llegamos con cántico en los labios, sino con peso en el corazón. Llegamos cansados, quizás desanimados, tal vez cargando miedo, decepción o oraciones que aún no han sido contestados. Y es importante decirlo, porque la palabra no ignora esos momentos. De hecho, el Salmo 34 nace precisamente en uno de ellos. Este salmo no fue escrito desde la comodidad ni desde el éxito, sino desde el miedo, el agotamiento y la necesidad de sobrevivir. El encabezado del Salmo 34 nos da su contexto histórico. Dice: Salmo de David cuando fingió estar loco delante de Abimelech. Eso nos lleva a 1 de Samuel capítulo 12. David está huyendo del rey Saúl porque su vida está en peligro. Primero David va a Nob y llegó a la ciudad de Gat. Pero Gat no es cualquier lugar, es el territorio de su enemigo, la ciudad natal de Goliat, el gigante que David mató, ¿se recuerdan? Y es en esa ciudad donde David está corriendo para encontrar alivio, descanso, ayuda en territorio de su enemigo. Pero todo el mundo se da cuenta
de que este es el David que mató a su héroe. Le agarran. Y para empeorar las cosas, David entra en Gat cargando la espada de Goliat. Es reconocido, apresado y llevado ante el rey. Y el temor se apodera de David, y sin ver otra salida, finge estar loco para salvar su vida. Este no es el capítulo glorioso de su historia, sino un episodio cargado de miedo y vergüenza. Y a partir de este periodo, David pone estas palabras por escrito. El Salmo 34 no fue compuesto desde la calma, sino desde el recuerdo de haber sido rescatado en medio del caos. Y esto nos recuerda que algunas de las alabanzas más profundas nacen precisamente en las horas más difíciles de la vida. Mi querido hermanos, David abre el Salmo diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. ¿Por qué David dice en todo tiempo? Porque hay momentos en los que alabar al Señor no surge de manera natural. Hay temporadas en las que la adoración cuesta. El silencio parece más cómodo que la alabanza. El dolor hace difícil la gratitud. Y precisamente por eso, bendecir al Señor no es cuestión de sentimiento, sino de decisión. Cada persona tiene que decidir cuándo alabar al Señor. Es reconocer quién es Dios y responder con un corazón agradecido, tanto en los días buenos como en los días malos. Cuando la vida se entiende y cuando no. Noten, el pastor que llevó a David a verdes pastos fue el mismo pastor que caminó con él en la valle de la sombra de la muerte. Y David declara: el Dios que me llevó en los buenos momentos es el Dios que está conmigo en los tiempos difíciles. Mi buen pastor nunca me abandonó. Por eso la alabanza no niega el dolor. Declara que el dolor no gobierna la historia. Así que David decide alabar a Dios. Él dice que la alabanza de Dios estará continuamente en su boca. No de vez en cuando. No solo cuando va al servicio los domingos. En todo tiempo Dios es digno de alabanza y adoración. No de vez en cuando. En los días buenos y en los días difíciles. En días confusos y días de espera. Mientras hay aliento en su cuerpo, mientras que yo puedo respirar, mientras que yo todavía puedo abrir mis ojos, todos los momentos son un buen momento para alabar al Señor. Y sus labios no se cansan, y sus labios no dejarán de exaltar su santo nombre. Y noten que esta alabanza no es silencioso ni privada, es compartida. En los versículos 2 y 3, David deja claro que la alabanza nunca fue diseñada para vivirse solas. Él dice: que los afligidos oigan y se regocijen. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. David no está susurrando alabanzas. No está alabando al Señor en secreto. No tiene pena ni vergüenza. Él está diciendo a todo el mundo: alaben al Señor conmigo, porque Dios es digno y Él es bueno. Este llamado, Él está llamando a personas heridas, cansadas y quebrantadas a levantar su voz junto a la suya. Algunos creen que David estaba hablando a los hombres que se reunieron con él en la cueva de Adulam. Hombres cansados, endeudados y quebrantados. Y esos hombres que llegaron, no llegaron celebrando, llegaron con peso y con dolor. Y aún así, David no le dice: cuéntame tus problemas, desahógate conmigo.
Note lo que David les exhorta a sus hermanos quebrados a hacer. Exaltan al Señor conmigo. Levanten su voz. ¿Por qué? Porque las circunstancias no determinan nuestra adoración. Podemos alabar al Señor en cualquier tiempo. David le dice, engrandezcan al Señor conmigo. Y esta palabra, engrandecer, significa que David no está diciendo que hagamos a Dios más grande, porque Dios no puede ser más grande de lo que es. Está diciendo, miren a Dios más de cerca. Cámbiale el enfoque. Paren de mirar tus problemas y pensar que tus problemas son más grandes que Dios. Porque Dios es mucho más grande que nuestros problemas. Y cuando uno cambia su enfoque, su vida cambia, su alabanza cambia. Muchos de nosotros en esta mañana hemos estado viendo todos los problemas a nuestro alrededor y hemos quitado nuestra mirada del Señor. Y David te está exhortando a ti, tal a mí, para de ver tus problemas y comienza a ver tu Dios. Mis queridos hermanos, una de las mentiras más peligrosas que creemos en tiempos de dificultad es que estamos solos. Por eso la alabanza compartida es tan importante. Por esa razón lo que nosotros hacemos los domingos y miércoles, cuando venimos aquí a alabar al Señor, es tan importante. Porque cuando adoramos juntos, nuestras voces se fortalecen unos a otros. A veces tu alabanza les da fuerzas a alguien que siente que ya no le quedan. Y otras veces escuchar a otro adorar nos recuerda que Dios sigue obrando, aun cuando nosotros no lo vemos con claridad. Para David, la alabanza no depende de tener explicaciones, sino de conocer a Dios. No esperaba que las circunstancias mejoraban. Mientras hubo aliento en su cuerpo, David bendijo al Señor. Aun cuando no comprendía lo que Dios estaba haciendo, ni hacía, donde lo estaba guiando el camino. La alabanza puede vivirse en comunidad, pero el encuentro con Dios siempre es personal. David reúne al grupo de hombres, pero luego les comparte lo que sucede cuando él mismo buscó al Señor. Por eso puede decir con convicción en el versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió. David no está hablando en teoría, él habla desde la experiencia. Está dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Lo que David nos recuerda es esto: Dios no está lejos ni distraído. Él está atento al corazón que le busca. La Escritura nos recuerda que cuando acudimos a Él, Él se deja encontrar. Muchas veces no es que Dios está lejos, sino que nosotros no nos detenemos para buscarlo. En este día tengo que exhortar a muchos de mis hermanos que es tiempo a buscar al Señor. Y esto es importante porque cuando David buscó al Señor, no llevó una oración bien ensayada, se acercó con un corazón quebrantado. No habló bonito, él clamó al Señor. Y si somos sinceros, muchas de nuestras oraciones nacen de este mismo lugar. A veces oramos con calma y hay un tiempo para orar en silencio, pero también hay un tiempo para solo decirle: Padre, ayúdame. No tengo las palabras apropiadas, no sé qué decirte, pero escucha mi clamor, ve mi quebranto, ve mi dolor. Y esta es la hermosa verdad que el Salmo nos recuerda. Dios oye incluso esos clamores, esas oraciones cuando no obtenemos las palabras. Cuando la única cosa que podemos hacer es solo llorar. Y Dios escucha. Y Dios está atento. David lo afirma así en el versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a su clamor. Dios está poniendo atención a sus oraciones. Y Dios pone atención a nuestras oraciones también. Dios no siempre responde
como esperábamos, ni en el tiempo que preferimos, pero siempre responde con sabiduría y amor. Y cuando comprendemos que Dios nos oye, que no estamos solos, algo comienza a transformar dentro de nosotros. David dice que cuando buscó al Señor, Dios no solo respondió, Dios lo libró. David testifica que al buscar al Señor, Dios lo libró. Pero ¿de qué lo libró? Mi querido hermanos, no de la situación de inmediato, sino del dominio del miedo sobre su corazón. El peligro seguía allí. David todavía estaba en presencia de sus enemigos, pero el miedo dejó de gobernarlo. Dios lo sacó David del valle, caminó con él dentro del valle. Por esa razón David puede decir con confianza: Él me libró de todos mis temores. No porque no hubiera nada que temer. David tenía muchas razones para sentir miedo. Seguía huyendo y el peligro era real. Pero el miedo ya no tenía el control. Ya no dictaba cómo pensaba, cómo reaccionaba, ni cómo tomaba decisiones. David cambió su enfoque. Dejó de mirar el tamaño de su problema y comenzó a mirar la grandeza del Señor. Mi querido hermanos, confiar en Dios no elimina el peligro, pero sí cambia que tiene autoridad en tu corazón. El miedo puede tocar la puerta, pero ya no se queda a vivir allí. Cuando Dios está a tu lado, nunca estás en desventaja. David entiende que los números no importan cuando Dios está presente. Por eso él puede decir con toda seguridad: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Esta es la oración de alguien que confía en el Señor. Estas son las palabras que cada creyente debe de decir. ¿De quién temeré si el Señor está conmigo? El miedo se hace pequeño cuando Dios se hace grande en nuestras vidas. Y mientras más aprendemos a confiar en Él, menos poder tiene el miedo sobre nosotros. Y amigos, y cuando el miedo empieza a perder su dominio, comenzamos a descubrir que Dios no solo calma nuestros corazones, su presencia nos rodea y nos guarda. El versículo 7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que... La palabra acampa nos presenta a un Dios que no pasa de largo, no observa desde lejos, se queda, permanece y rodea a su pueblo con su presencia. Dios está contigo y conmigo en todo momento. David sabía lo que era sentirse expuesto y vulnerable. Él conocía el peligro, la incertidumbre y la persecución, y aún así declara que Dios es como un escudo, no solo delante de él, sino alrededor de él. La protección de Dios no es parcial, es completa. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque no lo sientas, Dios está cuidando lo que tú no puedes ver. Él rodea, guarda y protege a los que le temen. Esta verdad se vuelve aún más significativo cuando recordamos de dónde venía David. Su historia nos muestra lo fácil que es avanzar sin consultar a Dios cuando el miedo aprieta y el tiempo parece corto. David nunca le consultó a Dios para ir corriendo a sus enemigos. David fue corriendo porque el temor le llevó allí. A veces reaccionamos por miedo y no por fe. Pero aquí es donde resplandece la gracia de Dios. Aun cuando el miedo nos lleva al problema, la misericordia del Señor no se ha terminado con nosotros. ¿Me escucharon? Hay veces que tú y yo podemos cometer grandes errores, pero la misericordia de Dios todavía te está alcanzando. David lo declara en el versículo 5. Los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubre de vergüenza.
Esa palabra radiantes describe el alivio y la restauración de quien ha sido recibido con amor, como un hijo seguro en los brazos de su padre. Al levantar sus ojos al Señor, David vio a Dios cambiarlo todo. La vergüenza en gozo, el miedo en seguridad. Y por eso David puede alabar con confianza, no por su perfección, sino por la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Aunque nosotros fallamos, Dios fue fiel cuando David no lo fue. Y Dios es fiel cuando tú y yo fallamos también. David alaba al Señor no solo por haberlo librado del peligro, sino por haberlo alcanzado en su debilidad. No solo por rescatarlo de afuera, sino por rescatarlo por dentro. Aun cuando estaba quebrantado, Dios no lo ignoró. Y ese mismo Dios sigue fiel, sigue siendo fiel hoy. Dios sigue librándonos, no solo de lo que enfrentamos, sino también por su gracia de aquello que nosotros mismos causamos. La gracia que nos rescata es la misma gracia que nos sostiene. Por esa razón David pasa de hablar de la protección de Dios a recordarnos algo esencial. Dios sabe lo que necesitamos. Amigos, la protección nos reconforta, pero la provisión nos recuerda cuán personal es Dios. David dice en los versículos 9 al 10, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Amigos, Dios no promete cumplir todos tus deseos, pero nunca deja de suplir todas tus necesidades. Y cuando nuestra vida está anclada en el Señor, permanecemos bajo su cuidado fiel. Por esa razón David dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. A lo largo de la Escritura, el pueblo de Dios es comparado como ovejas, no por su fortaleza, no por lo impresionantes que sean, sino por su dependencia. Las ovejas no pueden sostenerse por sí mismas, dependen por completo del buen pastor para ser guiadas, alimentadas y protegidas. Y esta verdad nos libera. No tenemos que fingir fortaleza ni aparentar que todo está bien. David establece un contraste claro. Aún los leones, fuertes, seguros y autosuficientes, pueden pasar hambre. ¿Me escucharon? Leones fuertes, seguros y autosuficientes pueden pasar hambre. Parecen poderosos, pero aún el poder tiene límites. Y esta es la advertencia para nosotros, porque hay muchos que están tratando de vivir como leones. Hay muchos que están tratando de funcionar con sus propias fuerzas. Y hay muchos que tienen hambre hoy. Cuando vivimos como leones, confiando en nuestra propia capacidad para proveer y proteger, amigos, terminamos vacíos. Pero cuando vivimos como ovejas, dependientes del buen pastor, encontramos descanso. Delante del león de Judá, nuestro Señor Jesucristo, no nos sostenemos solos. Somos sostenidos por su fidelidad. Y ahí nace la paz. Y hay muchos hoy en esta mañana que tienen que recordar que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Por eso la Escritura nos exhorta una y otra vez a soltar la ansiedad. Jesús reafirmó esta verdad cuando dijo a sus discípulos que no se preocupen por el alimento, ni la ropa, ni mañana. Le señaló a las aves del cielo y les recordó que el Padre las alimenta. Y luego hizo una pregunta: ¿no valen ustedes mucho más que ellos? ¿Qué dirían ustedes? Pero muchas veces actuamos como si Dios no nos cuida.
El mensaje de David es sencillo y lleno de consuelo. El Dios que te protege es el mismo Dios que provee. El Dios que te rodea es el Dios que te sostiene. Y cuando lo buscas, que confías en Él, no te falta lo que realmente necesitas. No porque la vida sea fácil, sino porque tu pastor es fiel. Y Él cuida de ti. Y aquí está, ¿por qué eso es tan importante? Porque cuando David dice que a los que buscan al Señor no les falta ningún bien, no está prometiendo una vida sin dificultades, ni una fe sin sufrimiento. Al contrario, nos recuerda que ser cuidados por Dios a veces significa que vamos a pasar por momentos difíciles. Escuchen lo que David dice en el versículo 19. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. La escritura es honesta. No promete pocas aflicciones, sino muchas. Ser justo no garantiza caminos fáciles, ni una liberación inmediata. A veces Dios quita el problema, otras veces nos sostiene dentro de él. Y David profundiza la verdad que Dios no solo libera, sino que también preserva. En el versículo 20 dice: le protegerá todos los huesos, ni un solo le quebrarán. En palabras, la aflicción puede alcanzar el corazón del justo, pero no puede quebrar lo que Dios preserva. El dolor toca la vida, pero no escribe el final. Y el apóstol Juan aplica este versículo a nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 19. Jesucristo fue herido y afligido, pero ni uno solo de sus huesos fue quebrado. Dios preservó a su Hijo aún mientras permitía su sufrimiento. Y aquí hay una verdad para cada uno de nosotros. La aflicción no significa que Dios esté ausente. Muchas veces es el taller donde Dios está obrando más profundamente. Amigos, David nos ayuda a ver que la aflicción no produce el mismo resultado en todos. Y por favor, escúchame, porque para el impío, para el pagano, para aquel que no confía en el Señor, la aflicción termina en juicio, endurece el corazón y conduce a la destrucción. Pero para el justo, la aflicción refina, humilla, forma y nos va moldeando más a la imagen de Cristo. Los versículos 21 al 22 dicen así: la maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. ¿Ven la diferencia? El justo puede ser afligido, pero nunca nunca condenado. El dolor puede tocar nuestras vidas, pero el juicio no nos pertenece. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no seremos condenados? Porque Jesús fue condenado en nuestro lugar. Él cargó con Él el juicio que era nuestro, para que nosotros recibiéramos misericordia. Cristo soportó la cruz para asegurar que nuestro sufrimiento nunca tenga la última palabra, ni sea el final de la historia. Y precisamente por eso, aunque la cruz nos asegura salvación, todavía caminamos por un mundo quebrantado. Tú y yo no tenemos que temer porque Dios está con nosotros. Y amigos, habrá días de dolor, días en los que el corazón se siente pesado y el gozo parece lejano. En esos momentos surge la pregunta: ¿qué hacemos en esos días? El Salmo 34 nos da la respuesta. Anclamos nuestro corazón en Dios. Seguimos buscándolo.
seguimos confiando, seguimos bendiciendo su nombre. Porque aún en la aflicción, el Señor está cerca. Aún en el dolor, Él permanece fiel. Y aunque el camino sea difícil, nuestra esperanza sigue firme y segura en Él. Déjeme cerrar con una historia real. Había un creyente llamado Oretario Spafford que perdió casi todo. Perdió a su hijo, perdió su negocio y llegó a perder a 4 hijas en un náufrago. No sé si dije esa palabra correcto. En un náufrago. En un naufragio. En un naufragio. Pero perdió sus 4 hijas en un naufragio. Días después, mientras cruzaba el mismo mar donde perdió a sus hijas, Spafford escribió un himno. No desde la respuesta, no desde la explicación, desde el dolor. Y él escribió: de paz inundada mi senda oh, cubra un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz. Spafford no escribió porque todo estaba bien alrededor. Escribió porque había anclado su alma en Dios. Y eso es exactamente lo que David nos enseña en el Salmo 34. La fe no es negar el dolor, es decidir dónde anclamos el corazón cuando el dolor llegue. Por esa razón David hace una invitación. Prueben y vean que el Señor es bueno. No nos llama primero a entenderlo todo, sino a acercarnos. No a resolver cada pregunta, sino a confiarle el corazón. Porque hay verdades que no se comprenden primero con la mente, se afirman con la experiencia de caminar con Dios. David no habla desde la teoría, sino de una vida marcada por encuentros reales con el Señor. Él había probado la fidelidad de Dios en la valle, y por eso Él puede invitar a nosotros hoy en esta mañana a hacer lo mismo. Así que donde quiera que estás hoy, cansado, cargado o herido, la invitación sigue siendo la misma. Ven y pruebe. Ven y confía. Ven y encuentra descanso en el Señor. No sé a quién le estoy hablando, pero el Señor te está diciendo: yo soy tu buen pastor y nada te faltará. Por lo cual David dice: bendeciré al Señor en todos momentos, en todo tiempo, porque el Señor es bueno y he probado su bondad. No sé si ese es el testimonio de alguien hoy en esta mañana. ¿Han probado lo bueno que es el Señor? Amén. Voy a pedir que incline su rostro y déjeme orar.